El viento traía polvo desde la llanura y arrancaba jirones de canción a los remos del stagecoach cuando éste se detuvo con un quejido de hierro en la estación de Helena. Zara Nicholson permaneció sentada un largo rato, con las manos apretadas alrededor del asa de un baúl raído y el rostro todavía húmedo por lágrimas que el sol resecaría en minutos. Su vestido, de la elegancia discreta del este, estaba ahora marcado por el polvo del camino y por la fatiga de quien había sido desposeída, no solo de bienes, sino de la confianza que guardaba en los hombres que hacían promesas al calor de un salón y a la sombra de un compromiso escrito con tinta fácil. La estación olía a heno, a cuero y a café aguado. Un hombre en la ventanilla consultó el cronograma del telégrafo con dedos teñidos por el trabajo rudo. Un perro dormía al sol, medio tapado por la correa rota de un carro. Zara miró a su alrededor y se reconoció extranjera en aquel paisaje. El idioma era el mismo, pero las maneras, los gestos y los silencios le parecieron ajenos y, sin embargo, honestos. Había dejado atrás una ciudad donde todo se pegaba a la piel como luto, la carta siniestra de William Harrington, el sobrescrito con la firma que prometía un porvenir y que desapareció al abrir la caja vacía. Había llegado, no con un marido, sino con un engaño, que ya había vaciado su cofre y su esperanza. Al incorporarse, notó a un hombre apoyado contra la pared de la estación, con un abrigo largo, un duster sobrio que le protegía del polvo y el rostro curtido por los inviernos de la pradera. No parecía un viajero cualquiera, había en su mirada un modo de medir la verdad de las palabras antes de escucharlas. Se llamaba Nathan Quinn, dijeron después, aunque en ese momento solo fue la voz que se acercó con calma. No conviene quedarse en una parada por la noche si no se tiene a dónde ir. Hay lobos y peores cosas. ¿Necesita ayuda, señorita? Zara al principio negó con la cabeza, el orgullo todavía caliente en ella, pero el hombre no insistió. Fue Marta, la encargada de la estación, una mujer pelirroja de manos fuertes y risa franca, quien tomó la decisión por las dos, con la autoridad de quien ha visto demasiadas vidas pasar por su mostrador. Si no va a Helena, a la casa del señor Quinn, va a acabar en la pensión de la señorita Garrett, y eso cuesta dinero, y nosotras no andamos regalando techo a cualquiera. La voz venía con el tono de quien no pedía permiso sino que ofrecía una salida. Zara dejó que la ofrecieran. El viaje hasta la granja cruzó un tramo de sendero donde el cielo parecía una inmensa sábana azul, y el carruaje subió y bajó por toscas colinas salpicadas de matorrales. La mano de Zara descansaba sobre el baúl con el instinto de quien nunca ha sido capaz de desligarse de lo poco que queda. Nathan no preguntó por la estafa. La ley de su mirada fue más simple. Aquí se cuida a quien lo necesita. Si usted sabe cuentas, las sabremos aprovechar. Había en su voz una autoridad práctica que no humillaba. Fue eso lo que la hizo aceptar, al fin, la idea de un trabajo más que la de una caridad. El rancho Quinn se alzaba al borde de una ribera, con tablones suavemente mordidos por la luz del sol y un corral con la madera oscurecida por el tiempo. Un humo tibio salía de la cocina y la voz de Marta, al abrir la puerta, fue un ruido doméstico que a Zara le sonó a bienvenida. Póngase cómoda, hija. Aquí no se juzga al que llega sin nada, se le enseña a hacerse con algo. En la casa había un despacho pequeño, una mesa con papeles y un arcón donde los objetos viejos se guardaban como si fuesen reliquias de una familia que se sustentaba en memoria y trabajo. Nathan le presentó a Jack Turner, el forain, un hombre de manos grandes y enormes silencios, que la miró como quien calcula si un caballo dará buen resultado y asintió con respeto cuando ella explicó que había trabajado con cuentas en la ciudad del este. Si sabe de libros, podremos poner en orden lo que este rancho necesita. No es poca cosa saber sumar cuando el maíz viene mal y el hombre del banco aprieta. Jack habló con honestidad y sin ceremonia. Sus palabras eran un puente entre la mujer que se había quedado sin todo y una comunidad que, aunque recelosa al principio, valoraba la utilidad más que las historias.
Los primeros días fueron una mezcla de aprendizaje y silencio. Marta la tomó como aprendiz de cocinera y de orden, le enjabonó las manos con agua caliente y le enseñó a amasar pan, mientras por las noches Sara repasaba las cuentas que Jack y Nathan le entregaban, pagar a los vaqueros, los fletes, la nómina de los animales. Había algo de redención en esa aritmética. Cada cifra ordenada era una puntada dada a un vestido roto. Aprendió a montar no con gracia de salón, sino con determinación de quien necesita moverse por un mundo que tira y empuja. Las tardes olían a heno húmedo y a cuero recién curtido, y al principio le dolían los muslos y la espalda de la falta de costumbre. Nathan la observaba sin imponerse, prestando ayuda cuando el caballo tenso amenazaba con echarla. En las noches, junto al fuego, la conversación se volvía otra cosa, más humana, menos práctica. Nathan hablaba de la tierra, de la necesidad de aprovechar cada temporada. Marta contaba anécdotas que hacían reír hasta los más duros. Jack soltaba palabras que brillaban por su imprecisión y terminaron por ser verdad en el calor del cuenco de sopa. A Sara le incomodó al principio lo sencillo de aquellos intercambios, la honestidad sin oropeles. Había vivido entre frases bien hechas y promesas llenas de hollín. Aquí las cosas se decían como eran. Si la lluvia no venía, se decía. Si la cría se moría, no se ocultaba su pena. Eso la fortaleció más que cualquier consuelo. Pronto, su habilidad con los números empezó a producir frutos palpables. Ordenó la contabilidad del rancho, detectó pagos mal pasados y propuso pequeñas reformas: separar el gasto de granos para la siembra del fondo común, ajustar el gasto de herramientas para aprovechar los descuentos del comerciante del pueblo. Nathan, astuto en la aritmética de la vida, tanto como en la del corral, la dejó manejar los papeles del rancho con confianza. Algo en la manera en que Sara cuidaba las cifras hizo nacer una nueva sensación en la casa. No era solo la utilidad, sino una dignidad restaurada, que afectó a todos. Una noche, Marta acercó a Sara un trozo de pan caliente y dijo en voz baja: «Has traído orden a este lugar. Eso no es poca cosa, hija». Mientras tanto, la sombra de William Harrington no se disipaba. Los documentos que había dejado vacíos la perseguían en forma de facturas sin pagar y cartas devueltas con la mención lacónica del Banco Territorial: fondos retenidos por sospecha de fraude. Sara acudió al banco con la compostura que el aprendizaje le había enseñado y presentó sus papeles. El funcionario, de sotana austera, miró los sobres, consultó un libro pesado y le dijo con gesto medido que la recuperación de fondos requeriría tiempo y pruebas. «No se haga ilusiones apresuradas, señorita. Si hay fraude, la investigación será larga». Era el lenguaje de la burocracia tardía, y sin embargo, el hombre apuntó una dirección. Había una pesquisa en curso, un telegrama que mencionaba el nombre de Harrington vinculado a un campamento minero al norte. Nathan lo supo por sus propios canales. Detrás de su rostro sereno latía la disciplina de un hombre que había servido como agente en tiempos atrás. Conocía el modo en que los hombres con mala conciencia se desplazaban a campamentos donde la ley costaba llegar. No añadió detalles en la mesa del desayuno. La voz se le contuvo en gestos más que en palabras. Pero aquella tarde, cuando la lumbre se apagó y la casa quedó con la sola luz de una lámpara, le entregó a Sara un sobre con unos cuantos papeles doblados, un extracto bancario, una carta que pedía paciencia, un fragmento de telegrama que mencionaba un posible rastro hacia el norte. «No puedo prometer que lo traiga de vuelta», dijo él con la sobriedad de quien no regala seguridad, «pero sí que haré lo que esté en mi mano para encontrarlo. Usted no está sola en esto». Sara leyó los papeles y por primera vez desde la estación sintió que la vida podía volver a contener un movimiento hacia adelante. No fue una confianza ciega. Había aprendido a medir los riesgos con la misma precisión con que ahora repasaba las cuentas del rancho. Aún así, la presencia de Nathan, firme y silenciosa, actuaba como un faro pequeño que mitigaba la noche. Durante días se alternaron la rutina de trabajo y la espera de noticias. Llegó un telegrama, después otro, hubo un rastro que corría y se perdía, y el rostro de Nathan se endurecía ante cada pista falsa. Llegó un día en que el viento trajo consigo hombres sucios de una oficina que se decía Pinkerton. Traían estampillas oficiales y preguntas dejadas como filos.
Buscamos a un tal Harrington, dijo uno con voz neutra, mientras otro desenrollaba un mapa lleno de anotaciones. Nathan habló con ellos de frente y con la precisión de quien conocía los senderos de la ley y de los atajos del mundo. Les ofreció su conocimiento del terreno y habló de la necesidad de no poner en peligro a los suyos. Los agentes le escucharon. La investigación, por fin, se puso en marcha, con la paciencia devastadora de una maquinaria que, cuando avanzaba, lo hacía con la voluntad de la justicia. Antes de partir hacia el norte en busca de pistas más firmes, Nathan preparó la casa y el rancho como si supiera que dejaba un legado que debía permanecer. A Zara le confió la llave del despacho y el poder de tomar decisiones pequeñas que mantuvieran el pulso económico. «No te pido que esperes una carta cada día», dijo con la voz baja de quien no quería crear falsas esperanzas. «Solo que mantengas aquí lo que te ha dado un sostén, tu mano para las cuentas, tu honestidad para hablar ante el banco, tu paciencia para el tiempo». Le entregó un anillo que había sido de su hermana, una sortija sencilla de oro que no pretendía reemplazar lo perdido, pero que era una promesa de compañía posible. Zara lo tomó con sorpresa y algo parecido a incredulidad. No era una proposición en forma de canto nupcial, sino un acto de confianza. Guardó la sortija en el bolsillo, junto a los papeles, y sintió cómo un símbolo antiguo volvía a tener su función: unir y servir. El día de la partida estaba claro y sin nubes en el horizonte. Nathan se fue al amanecer con el grupo de agentes, dejando tras de sí un silencio distinto, el de quien se arriesga por la justicia. Le advirtió a Zara que no se expusiera, que confiara en Marta y Jack, que no permitiera que la impaciencia la deshaga. Ella respondió con una frialdad que no era falta de miedo, sino la fortaleza de quien ha aprendido que la vida se rehace con trabajo. «Volverá», dijo Marta, dándole un abrazo como si la apretara un poco para que el frío no la alcanzara. Jack ajustó su sombrero y se marchó a las tareas del corral, con la firmeza de quien no necesita palabras grandes. Cuando la silueta de Nathan se desdibujó en el sendero, Zara volvió al despacho, colocó sus manos sobre la mesa de madera y ordenó los papeles con un gesto decidido. El cielo sobre el rancho mostraba una franja limpia, como si la tormenta que había llegado con Harrington se hubiera abierto para dejar una claridad. A lo lejos, la llanura no prometía fácil restitución, pero sí ofrecía una vía: trabajar, esperar y exigir justicia con la misma diligencia con la que se remitían las cuentas. Durante las semanas que siguieron, Zara se convirtió en la guardiana del orden del lugar. Atendía los asuntos con la seriedad de quien sabe que el futuro se compone de pequeñas victorias diarias. Y sin embargo, a menudo, por la noche, oteaba el sendero por donde Nathan se había ido, y su mano buscaba en el bolsillo la sortija que él le había dado. No era una pieza de joyería, pensó la primera vez que la miró bajo la lámpara. Era un recordatorio de que alguien había creído en su capacidad para recomponer aquello que el engaño había destrozado. Afuera, el cielo se abría en un azul que prometía cosechas. Adentro, el fuego en la cocina ardía y cantaba historias de hogar. Zara respiró hondo, sintiendo que la tristeza en la parada había dado paso a una promesa. La promesa de un nuevo comienzo que no le sería regalado, sino ganado con esfuerzo, trabajo y la compañía de aquellos que habían decidido confiar en ella. Las cartas del banco seguían llegando, a veces con buenas noticias parciales, a veces con retrasos. Un telegrama más urgente llegó una madrugada. Se hablaba de un campamento minero en cuya cantina un hombre había sido visto con la estafa de Harrington. Nathan había proseguido con su búsqueda. Zara lo leyó con dedos que temblaron, no por el miedo, sino por la certeza de que la justicia, aunque tardara, se movía en la dirección correcta. Preparó al día siguiente un paquete con los documentos que el banco pedía, dejó instrucciones para que Marta se presentara en la oficina si alguien quería hablar sobre la mujer del Este, y se echó a dormir con la imagen del río resonando en su mente como una línea que dividía su pasado del futuro. Cuando el sol volvió a despuntar, la oficina del rancho recibió visitas, vecinos que traían semillas, un comerciante que ofrecía plazos para pagar y el cartero con un sobre que anunciaba noticias de más allá del condado. La vida, con su insistencia cotidiana, continuó. Zara se encontró empeñada en pequeñas ocupaciones que la sostenían más que cualquier promesa. Enseñar a un muchacho del rancho a llevar libros de contabilidad, arreglar una factura mal hecha, pelear una reducción injusta de impuestos con el banco territorial.
En esas batallas domésticas encontró su voz y su modo de restitución. No era la gloria de un juicio público, pero era el cuidado de aquello que no debía perderse, la integridad de su nombre y la solvencia del lugar que la había acogido. A las pocas semanas, un rumor corrió por Helena. Se decía que Harrington había sido visto en una herrería al norte, que los hombres de la oficina Pinkerton lo tenían entre ceja y ceja. Sarah se acercó al porche y miró el sendero. El cielo conservaba la claridad de la mañana, pero en el viento había una tensión nueva. No sabía qué forma tomaría el desenlace, ni si las leyes devolverían lo perdido. Sí sabía que, mientras tanto, existía un rancho que necesitaba contabilidad, un despacho que reclamaba orden y unos vecinos que empezaban a verla no como la mujer que había sido engañada, sino como la mujer que trabajaba, que reparaba y que no se dejaba definir por la villanía de otro. Cuando la tarde cayó y las sombras se alargaron sobre el corral, Marta trajo a la mesa un plato extra y, sin mirar demasiado, dijo: «El señor Quinn no es hombre de promesas vacías, ha salido por justicia, y si se ha ido, es porque cree que la encontrará. Mientras tanto, hacemos lo nuestro». Jack, desde el otro lado, añadió con una voz que sonó como leña al arder: «Y si no vuelve, este lugar seguirá adelante porque aquí hay quien sabe contar». Sarah dejó sus manos sobre la mesa y por primera vez en mucho tiempo dejó que la calma se posara en su pecho como una invitada educada. Esa noche, antes de acostarse, abrió el baúl que había traído desde la estación. Entre las pocas cosas que aún le pertenecían estaba un libro de cuentas, un pañuelo con bordado y la carta de Harrington que ella conservaba para no olvidar de quién había de protegerse. Cerró el cajón y, con la mano en el broche, sintió cómo la tristeza que había traído a la parada empezaba a reducir su volumen frente a otra emoción, una determinación templada por la ternura de la casa y por la promesa de un hombre que había creído en su capacidad para rehacer. Afuera, las brasas del hogar se apagaban, y en el cielo una franja clara anunciaba que los días por venir quizá no estarían exentos de lucha, pero tampoco de esperanza. Nathan llegó al rancho cuando el sol ya estaba alto, con polvo en las botas y la mirada tensa que traía desde la primera vez que se marchó, en busca del hombre que había vacío tantos bolsillos. No venía solo, detrás suyo andaba un agente del Pinkerton, envuelto en abrigo oscuro, y a su lado un hombre encorvado, las manos esposadas, con la expresión del que ha perdido la costumbre de mirar a los ojos. Harrington parecía más viejo que en las cartas, la piel curtida por la mentira, el pelo revuelto, el chaleco manchado. Al verlo, por un instante, Sarah sintió que la furia que había pensado tener ya no ardía como antes, era más bien una pregunta salada, una curiosidad contenida, por saber qué quedaba de todo aquello que le habían arrebatado. El porche se llenó de voces que venían de la calle, vecinos curiosos, algunos sorprendidos, otros sencillamente aliviados. Marta trajo una taza de té sin decir palabra. Jack se quedó junto al establo, las manos en el cinturón como quien está listo para cualquier cosa que la ley no alcance a resolver. Nathan se adelantó y con un gesto duro presentó a la gente. «Lo tenemos en el campamento. Lo prendieron cuando intentó pagar sus cuentas en la cantina con papeles falsos. No estaba solo, pero hay hombres allí que hablarán». Miró a Sarah y añadió, con la serenidad de quien carga la certidumbre de un servicio cumplido: «Traje documentos». No todo lo que hace falta, pero algo para empezar. Entraron en la casa y la conversación se hizo más práctica. El agente leyó en voz baja una lista de cargos. Harrington mordisqueó una sonrisa sin orgullo. «Usted ya sabe lo que hicieron», dijo Sarah sin elevar la voz, tendiéndole la carta que siempre había guardado en el baúl. Él la tocó con una mano temblorosa y, por un instante, la mirada volvió a ser calculadora. «No recuerdo nombres, las cuentas se confunden», murmuró. No hubo arrepentimiento convincente, solo esa frialdad que adopta a quien, sobre todo, teme la pérdida de la libertad que su astucia antes le procuraba. La diligencia legal no era asunto de un día, pero el pueblo necesitaba respuestas prontas.
Nathan ofreció las notas que había recabado en el campamento, recibos arrancados del bolsillo de un hombre muerto, una hoja de cuentas con anotaciones ilegibles, el nombre de una cantina que pudo haber sido centro de muchas transacciones sucias. Con eso, y con la declaración del agente, el sheriff aceptó retener a Harrington y enviar un aviso al Banco Central para que revisaran sus archivos. «No prometo justicia inmediata», dijo el hombre del alguacil con voz grave, «pero esto mueve ruedas que hasta ayer estaban quietas». Sara decidió ir a la oficina del banco al día siguiente, no por sed de escarnio, sino porque la contabilidad que guardaba en su baúl tenía algo de verdad que el banco debía leer. Caminó por la calle principal con la carpeta al brazo. La gente la saludaba con un nuevo respeto, como si el gesto cotidiano de sostener cuentas la hubiera elevado. En la puerta del banco la recibió un joven empleado, sudoroso, que hizo que sus manos sintieran el pulso de la prudencia. «Hemos recibido un aviso», dijo, mostrando papeles oficiales que hablaban de arresto y de orden de congelar transacciones. «Pero también necesitamos pruebas más claras, señora Del Mar. Los juicios no se ganan con buenos deseos». Sara abrió entonces el libro de cuentas que había enseñado a leer al muchacho del rancho. Las cifras, anotaciones, errores corregidos, los nombres de quienes habían pagado y de quienes no, fueron como testimonios en tinta. Explicó, con paciencia que solo da el oficio, cómo la estafa de Harrington había sido diseñada. Cartas de crédito falsas, avales impuestos por la presión y la técnica de prometer riqueza inmediata. Uno por uno fue mostrando los papeles que tenía, las fechas que coincidían, la caligrafía que había visto antes y que ahora empezaba a encajar en un rompecabezas. El empleado del banco tomó nota, llamó a su superior y, contra la costumbre de frialdad burocrática, mostró un gesto que parecía alivio. La noticia del arresto corrió como luz en hilo. La gente comentaba en la tienda de comestibles, en la herrería, en la escuela. Hubo quien dijo que la ley por fin había hecho su parte, y hubo quien recordó que la justicia a menudo llega lenta y selectiva. Pero también crecían las conversaciones sobre reparación, volver al orden, restaurar nombres, limpiar registros. Esa idea de restitución hizo nido en Sara. No buscaba la venganza, buscaba que la vida que había levantado volviera a sostenerse con la verdad a su favor. A la noche, el rancho se reunió en torno a la mesa. Nathan narró su viaje, el campamento, los hombres, la mirada de Harrington cuando supo que lo rodeaban. Jack habló de fortificaciones menores para los contornos del rancho, de cómo manejar los animales, de mantener las cuentas bajo llave hasta que todo se aclarase. Marta puso pan caliente sobre la mesa, y cuando le tocó, dijo poco, su aporte fue práctico. Si vienen preguntas o gente pidiendo ayuda, derívalas a la casa. No los dejes a la intemperie, Sara. Deja que nosotros los recibamos. En el intercambio de tareas cotidianas, Sara encontró de nuevo su lugar. No la víctima estigmatizada, sino la mujer que organiza, que cuenta, que defiende. Pasaron días en los que la vida cotidiana reclamó su terreno. Hubo sesiones en la oficina del rancho para ordenar libros, tardes en que Sara enseñó a un par de jóvenes a cerrar balances, mañanas en que ella misma se acercó al mercado para vender huevos y verduras y con el dinero recoger algo de liquidez. El banco mandó una comunicación provisional, congelamiento de pasivos atribuibles a la estafa, revisión de cuentas. No era la devolución inmediata de lo perdido, pero era la primera vez que algo en tinta antigua reconocía la palabra error en relación con Harrington y no con Sara. Al mismo tiempo, la captura dejaba preguntas sin cerrar. Harrington, en la cárcel del condado, empezó a murmurar nombres que se confundían entre la verdad y la coartada. Algunos de esos nombres removían la tranquilidad de comerciantes respetados, otros conducían a portales cerrados que solo la investigación haría abrir. Había, además, un rumor que no terminaba de afirmarse, que una parte del botín había sido enviada fuera del estado antes de que la redada alcanzara al estafador. Ese viento de pérdida parcial volvió a tensar la calma, la idea de que el daño podía ser más profundo que lo que parecía. Fue entonces cuando, una tarde en que el río llevaba más agua por la lluvia de la semana, llegó al rancho una visita que nadie esperaba. El agente Pinkerton, serio y sin ceremonias, quedó a la vera de la mesa. «Hemos recuperado esto», dijo, dejando caer sobre la madera una pequeña bolsa con monedas y un paquete de papeles envuelto en tela.
No era todo, nunca lo fue, pero era algo. La tela contenía recibos, anotaciones, el rastro de transferencias que podrían servir para volver a las cuentas y señalar caminos. Cuando Sara tocó las monedas, notó que pesaban más por la carga simbólica que por su propio valor. Eran la prueba de que alguien había trabajado para enderezar lo que la mentira había torcido. Con esas piezas en las manos, la cuadrilla del rancho y algunos vecinos convocaron una reunión en la plaza del pueblo. No había oradores grandilocuentes ni promesas de victoria inmediata. Hubo, en cambio, decisión de comunidad. Se acordó apoyar a Sara en la presentación de una demanda clara y ordenada, reunir testimonios, escribir cartas y, sobre todo, cuidar de quienes podían quedar en la intemperie por las repercusiones del escándalo. Hubo también quienes ofrecieron dinero prestado para cubrir pagos urgentes, y quien, más tímido, ofreció trabajo en la herrería a un hombre que había perdido todo. La restitución, se dijo, sería más que la devolución de monedas, sería reconstrucción de confianza. Esa noche, Sara se quedó sentada en la cocina con la lámpara encendida. Afuera, la lluvia había cesado y el río susurraba su marcha. Repasó con los dedos las hojas que habían llegado de la cantina del campamento, nombres, fechas, la caligrafía torcida de una vida dedicada a convencer. No pudo evitar pensar en Harrington, en la futilidad de su sonrisa, en la larga cadena de decisiones que lo habían llevado hasta esos barrotes. Pero más fuerte que cualquier pensamiento sobre el hombre que la había engañado fue la certeza de que no quería que su historia terminara encadenada a la traición. Quería que el rancho siguiera en pie, que las cuentas cuadraran, que los nombres en su libro fueran sinónimo de trabajo honrado. Antes de acostarse salió al pequeño porche a mirar el agua. La luna se instalaba alta y en la franja clara del río reconoció la misma línea que había imaginado antes, una costura que separaba el pasado del futuro. No todo estaba resuelto. Había juicios por delante, nombres por limpiar, posibles aliados de Harrington aún sueltos. Pero la promesa de un nuevo comienzo volvía a tomar la forma de tareas diarias, de personas que decidían ponerse del lado de la verdad, de pequeñas restituciones que poco a poco podían transformar la injusticia en lección y reparación. Cuando cerró la puerta, sin dramatismo alguno, supo que el mayor trabajo no sería perseguir al ladrón, sería reconstruir la confianza en cada papel firmado, en cada trato hecho, en cada balance que volviera a cuadrar. Y eso, pensó, mientras apagaba la lámpara, era un trabajo que quería hacer con mansedumbre y con la firmeza de quien ya había aprendido que la dignidad no depende del tamaño de la derrota, sino de la constancia con que se la defiende. La casa respiró en silencio. Fuera, el río siguió su curso. Dentro, la contabilidad aguardaba, ordenada, como el mapa de lo que quedaba por hacer. A la mañana siguiente, la plaza se llenó de murmullos que no eran del todo curiosidad ni del todo consuelo. Había caras nuevas, un escribiente del juzgado, un hombre de aspecto serio que se presentó como representante del banco de la ciudad y dos mujeres que habían venido desde la cantina del campamento para declarar ante quien hiciera falta. Sara, con las hojas que aquella noche había repasado 1000 veces en la cocina, sintió cómo la responsabilidad se convertía en una ruta con pasos medibles. Ordenar, presentar, nombrar testigos, buscar fe pública donde la fe había sido rota. El escribiente tomó las hojas, las estampillas, hizo preguntas cortas y profesionales. «Necesitaremos copias certificadas», dijo, sin alzar la voz. El representante del banco, don Julián Ortega, inclinó la cabeza sobre los papeles y no pretendió ocultar el escozor en sus ojos al ver su sello en un recibo fraudulentamente fechado. Era una herida en la ciudad, algo que tocaba a la estructura misma de lo que ellos entendían por crédito y palabra dada. «Si lo que está aquí es cierto», murmuró, «habrá que congelar cuentas y procurar la restitución por vías legales». Detrás suyo, algunos comerciantes intercambiaban miradas. A unos les brilló el rostro con esperanza, a otros les tembló la barbilla. Al salir de la plaza, Sara recibió la oferta de acompañamiento de Manuel, el herrero.
Manuel había hablado poco en la reunión de la noche anterior, pero estaba allí con sus manos curtidas y la firmeza de quien conoce la precariedad y la solidaridad. «No te voy a dejar sola con papeles y palabras», dijo. «Voy contigo a la ciudad. Gente que ha perdido dinero viene conmigo». Zara, que no buscaba protagonismo sino soluciones, aceptó. La autoridad y la honestidad de Manuel eran un refugio práctico y humano. La ciudad se mostraba húmeda por la lluvia reciente, las piedras de la calle principal brillaban y los toldos de los comercios goteaban en un ritmo constante. En la oficina del juez de paz, la luz se filtraba por las contraventanas y el aire olía a papel viejo y a té de canela que alguien había dejado enfriarse. La presentación de la denuncia no fue rápida ni escénica, fue una cuerda de trámites donde cada anudado era una espera, cada firma una pequeña batalla contra la burocracia y la desconfianza. Pero aquella burocracia, en sí misma, era un bastión, un lugar donde la verdad podía anclarse en documentos que los tramposos no podían incendiar con sonrisas. Harrington, en la cárcel del condado, parecía comer el tiempo a pedazos. Pinkerton había ido a verlo 2 veces, la primera con la bolsa de monedas y los papeles, la segunda con la paciencia ligada a un propósito más concreto. «Dime nombres claros», había dicho el agente en voz baja. Harrington había respondido con una risa seca y luego con susurros que no siempre coincidían. Algunos eran antiguos compañeros de ruta, otros comerciantes que habrían preferido no ver su nombre pronunciado en una celda. Entre los murmullos que llegaron hasta el rancho y la ciudad, había uno que recorrió las mesas como un hilo caliente, el nombre de Calderón. Señor Calderón no era un personaje menor. Era uno de esos hombres cuya rigidez en la mirada se tomaba por rectitud y cuya posición en el gremio de proveedores le daba una línea de crédito que decenas en el pueblo habían aprovechado durante años. Si Calderón estaba implicado, la red era más amplia y más peligrosa de lo que muchos querían reconocer. Zara lo sabía y supo también que acusar a un hombre así sin pruebas sería como echar una piedra contra la única pared sólida que quedaba en medio de la tormenta. Mientras tanto, en la herrería, un hombre llamado Tomás, el que había quedado sin trabajo y al que Manuel había ofrecido empleo, llegó cojeando, con el rostro marcado por pocas esperanzas. «Me dejaron sin el jornal», dijo, y su voz fue un mapa de noches en vela. Manuel le dio la mano con decisión. «Aquí tienes un martillo y un empleo», le dijo en voz baja. «Aprende, trabaja, no te vamos a dejar caer por algo que no hiciste». Pequeñas restituciones como esa eran ya parte del tejido que Zara quería reconstruir. No solo números, sino manos y oficios que volvían a la circulación del respeto. Las investigaciones se trajeron consigo una mezcla de discreción y ruido. Don Julián, desde su oficina en la ciudad, logró obtener copias de correspondencia enviados por couriers que trabajaban entre pueblos. En algunos sobres aparecieron sellos de localidades más allá del río, direcciones anchas que sugerían tránsito de bienes y monedas. Las anotaciones en una de las cajas rescatadas mostraban una firma que no pertenecía a Harrington ni a su caligrafía portentosa. Era una rúbrica en la que alguien había practicado su autoridad para mover dinero. Con eso en las manos, un camino posible se abrió: rastrear remitentes y destinatarios en las estaciones de paquetería y en las oficinas de correos. Apenas empezaron esas pesquisas, llegó al rancho una carta anónima pegada con cera de cera. No tenía firma, pero traía un aviso: no hurguen donde otros comen. El papel no era temible por su forma, sino por la intención que se escondía detrás. Las noches se volvieron más vigiladas. Manuel reforzó la puerta del granero y en la cocina del rancho las conversaciones terminaron en risas forzadas, en treguas para no mostrar miedo ante los niños. Zara, que había aprendido a leer la amenaza como una brisa que precede la tormenta, sintió el pulso del peligro. No venía solo de una persona, sino de quienes poseían algo que temían ver descubierto. Un día, durante la tarde, 2 hombres bien vestidos entraron a la taberna y se sentaron en la mesa más cercana a la ventana. Hicieron preguntas sobre Harrington y sobre el rancho de Zara con la curiosidad de quienes estudian puestos de ajedrez antes de mover la pieza fatal.
Uno de ellos, con un reloj de oro y la paciencia del que ha tejido favores, dio una risa corta cuando oyó la palabra cantina. Un hombre así siempre deja restos, dijo. La cuestión es saber a quién pertenecen los restos. Sus palabras fueron escuchadas por un chico que de inmediato corrió algo a Manuel. Manuel lo siguió con el rostro tranquilo y la frente en balcones de decisión. Les ofreció su mano fría y, con una voz firme, les propuso tomar un café. Los hombres aceptaron con cortesía, no con humildad, y se marcharon después de un rato como quien ha tomado nota. Esa partida, sin embargo, no fue inocua. Dejaron el rumor de que alguien más fuerte que Harrington movía hilos. Mientras tanto, en un rincón menos visible, Sarah comenzó a revisar las cuentas una por una, cotejando fechas y cantidades con los recibos entregados por el Pinkerton. Encontró pequeñas partidas que no cuadraban, un envío de carbón, una compra de herrería, pagos que figuraban como hechos a nombre del rancho, pero con montos superiores a lo registrado. En el margen de una hoja halló una anotación escrita con la caligrafía nerviosa de Harrington, Comisión Calderón. No era prueba per se, pero era una aguja que apuntaba a una dirección que necesitaba ser seguida con cuidado. Decidieron entonces planear un movimiento que no pusiera a Sarah en el centro del blanco. Don Julián tenía conexiones en la ciudad y ofreció enviar un investigador a nombre del banco para seguir las rutas de correspondencia y de cuentas. Pinkerton, con su estampa pesada y sus maneras de hombre que no olvida rostros, propuso un interrogatorio formal a dos de los comerciantes que Harrington había mencionado en susurros en la cárcel. Pero con garantías, añadió el agente, sin atajos. Si se les interroga con premura o a escondidas, la prensa y la gente se encenderán y las defensas crecerán. Sarah asintió. Tenía que ser justo y firme. No quería que la búsqueda de justicia se transformara en venganza. El primer interrogatorio se celebró en una sala de la comandancia, con ventanas que apenas dejaban pasar la lluvia y con un relente de té y papeles. Uno de los comerciantes, don Federico, se mostró ofendido al principio, como quien ha visto su honor cuestionado sin razón. Pero cuando le pusieron delante las facturas y las estampillas que lo vinculaban a envíos que él no recordaba haber autorizado, su rostro perdió la rigidez. «Mi contador hace ese trabajo», dijo, y su voz se deshizo. El otro, un proveedor menor cuyo apellido era Ríos, se mostró más temeroso. «Yo firmé porque creí en él», balbuceó. «Harrington me dijo que era un adelanto por mercaderías». Esos testimonios comenzaron a abrir agujeros, no solo acciones malintencionadas, sino una estructura que permitía a Harrington aprovechar la buena voluntad mediante trampas pequeñas y repetidas. Mientras las declaraciones se amontonaban, la figura de Calderón se retrajo, como un animal que siente ser observado. No hubo una acusación directa aún, hubo pasos medidos y esperas. Sarah sintió que la paciencia sería su mejor arma. En la noche, sin embargo, las sombras se volvían más largas. Una noche, al volver de la ciudad, encontró la puerta del granero entreabierta. Al entrar, vio huellas de barro que partían hacia el este y un trapo rasgado olvidado en el suelo. No faltaba nada de valor aparente, pero la invasión misma era un mensaje. La investigación había tocado nervios. Fue entonces cuando, entre los papeles secos y las notas archivadas, apareció una carta enmascarada entre los recibos. Una correspondencia de Harrington con una dirección en un pueblo ribereño al sur, un lugar donde, según los cuadernos de envíos, habían pasado paquetes con destino final a una casa que pertenecía a la familia del señor Calderón. La caligrafía era precisa. Al desplegar la hoja, una sensación de vértigo recorrió a Sarah. Aquello era más que una sospecha, era una pista que unía una firma en una factura con un domicilio concreto. No quedaba más que seguirla con cautela. Se organizó un viaje discreto. Pinkerton y don Julián irían con una orden de registro obtenida por el juez, y Manuel acompañaría a Sarah para darle presencia y sostén moral. El amanecer pintó el camino con un gris lavanda. El viaje fue silencioso, cada uno pensaba en lo que podía encontrarse al otro lado del río. Al llegar al pueblo ribereño, la casa señalada por la correspondencia mostraba una fachada pulcra con geranios en sus ventanas y un portón que chirriaba al abrirse.
La actitud del molesto calor que suele rondar los lugares con secretos pareció evaporarse con el ruido de los pasos que se acercaban. La inspección fue meticulosa. En una caja de zapatos oculta bajo tablones sueltos del despacho, encontraron sobres con sellos y nombres que cuadraban con las notas de Harrington. Entre ellos, recibos firmados a favor de Calderón por montos que no coincidían con ingresos declarados. La evidencia, al salir de su escondite, adquiría rostro y peso. Cuando los oficiales procedieron a embalarla, un hombre mayor con la frente marcada por hilos de tiempo apareció en la puerta. Miró la escena con ojos de quien ha visto rodar la honestidad una y otra vez. «Eso no prueba nada», dijo en voz baja, con la calma de quien no teme dos papeles, sino el efecto que tendrán. «Prueben mañana, en el juzgado. Yo cooperaré si es necesario». Su nombre fue lo único que bastó para que el aire se volviera más cortante. Don Efraín. Don Efraín había sido proveedor de la región durante décadas. Su relación con Calderón era conocida, trataban negocios y compartían créditos. Pero en el cruce de miradas y papeles, la complicidad se transformaba en urgencia legal. Se acordó llevar a don Efraín a declarar ante juez. Fue una decisión tomada con calma y con estrategias claras. Pruebas embaladas, custodia discreta de los documentos, prensa mantenida al margen hasta tener un expediente robusto. Aquella noche, de regreso al rancho, la conversación fue más silenciosa que de costumbre. Pinkerton lucía pensativo, don Julián cansado, Manuel, en silencio, observaba las estrellas. Sara, sin embargo, tuvo un momento de claridad que la despertó del cansancio. La justicia no sería un acto heroico de una sola noche, sino una suma de horas donde la persistencia sería la moneda más valiosa. Aún así, la carta anónima y el trapo rasgado la recordaban que había manos y miradas que preferirían que las cosas quedaran como estaban. A la mañana siguiente, mientras el pueblo despertaba, una noticia que nadie esperaba llegó por la ruta. Harrington, desde la celda, había cambiado su tono y pedido hablar con el juez. El motivo, dijo el carcelero, fue que no quería que otros cayeran por su culpa. Esa confesión, inesperada, encendió interrogantes y una sensación de posible desmoronamiento de la telaraña. ¿Había decidido finalmente hablar? ¿Buscaba algún beneficio? Pinkerton frunció el ceño. La cautela, aprendida a golpes, pesaba más que la esperanza. En la audiencia que se celebró a media mañana, Harrington entró con una compostura distinta, menos arrogancia, más cálculo. Miró a Sara por un instante y sin dramatismos comenzó a pronunciar nombres y fechas con la rapidez de quien ha memorizado un guión. Dijo que no todo el dinero había salido del Estado, que parte había ido a manos de prestamistas y a cuentas de gente que mantenía apariencias respetables. Nombró nuevamente a Calderón y a don Efraín, pero llamó también a unos de la ciudad y a un tal ministro de paquetes, una persona que, según sus palabras, facilitaba la salida de sobres. Algunos nombres eran vagos, otros eran exactos. Lo más inquietante fue cuando, pronunciando una ciudad desconocida al sur, afirmó que a esa localidad había llegado un paquete con monedas y un cuaderno de recibos firmado por Calderón. Las palabras de Harrington provocaron un revuelo medido. Don Julián guardó la calma profesional y el juez tomó nota. Para Sara, aquellas declaraciones fueron tanto catapulta de posibilidades como trampa de nuevas dudas. Si Harrington hablaba para salvarse, ¿hasta qué punto habría mentido? La voluntad de justicia, sin embargo, no podía depender de la esperanza en la transparencia de un estafador. Así que con más pruebas en la mano y la promesa de corroborarlas, anunciaron el envío inmediato de una comisión a la ciudad al sur. Antes de partir, alguien dejó un sobre en la mesa de la cocina del rancho. No llevaba sello ni firma, pero estaba abierto. Dentro, una sola frase escrita con la tinta temblorosa de quien ha decidido volverse culpable de decir la verdad. No busquen en la casa de Calderón. Allí, la lealtad compra silencios. La letra tembló a los ojos de Sara como un espejo. Eso no era una amenaza, era un intento de desviar la investigación mediante miedo y culpa ajena.
Los que partieron hacia el sur viajaron con la mezcla de determinación y cautela de quien sabe que en los caminos largos se pueden encontrar aliados o trampas. A su regreso, podrían traer respuestas que limpiarían nombres o, al contrario, abrirían nuevas heridas. En el rancho, la vida siguió en su ritmo de cuentas y siembras, mientras la comunidad mantenía una vigilia discreta, charlas en voz baja en la plaza, niños que preguntaban por noticias y mujeres que cosían cuentas como quien repara redes para que el agua del río no las rompa. Esa tarde, cuando Sara repasó los papeles, notó que una de las hojas, la que contenía la anotación Comisión Calderón, tenía un doblez diferente al resto. Al desplegarla con cuidado, encontró una nota marginal que no pertenecía a las manos de Harrington ni al trazo ordinario de los recibos. Una frase corta escrita con boli oscuro. «Mira el reloj de la taberna». El latido en su pecho se aceleró. La taberna no solo era lugar de encuentro, sino también de registro de pagos y de relojes cuya cuerda marcaba horas de encuentros. Esa indicación fue suficiente para que decidiera, sin alardes, ir esa misma noche a la taberna. La taberna olía a pan tostado y a cerveza, y en la penumbra su reloj de pared marcaba un tiempo antiguo. Entre la gente, algún comerciante ajeno al escándalo alzó la vista. Algunos se rieron, otros guardaron silencio. Sara se sentó en la barra y pidió un té. Observó la maquinaria del lugar, conversaciones que se leían en las manos, en las sonrisas, en los silencios. Al lado del reloj, una caja metálica que servía para los recados guardaba sobres que la gente dejaba para otros. Sin esperar gestos grandiosos, Sara abrió la caja y con la delicadeza de quien no quiere alarmar, encontró un sobre con la misma caligrafía temblorosa. Dentro, sin embargo, no había prueba directa sino una dirección. Un almacén cerca del muelle con una placa que decía Mercancías y Envíos, Río Sicoa. Bajó la mirada y en la barra, un hombre que servía cerveza la miró brevemente y después siguió su trabajo como si no hubiera visto nada. Sara salió con la dirección en la mano. Aquella noche no sería de descanso, sino de pasos medidos. Debía coordinar con Pinkerton y don Julián sin mostrar precipitación. En el fondo, el gran acto aún no se había escrito. Habría que esperar que la Comisión del Sur regresara con certezas o que la inspección del almacén en el muelle arrojara la luz necesaria. Pero la sensación, esa costura que separaba el pasado del futuro, que la luna había mostrado semanas atrás sobre el río, volvió a teñirse de una determinación que no necesitaba ser ruidosa. La restitución sería trabajosa, lenta, pero posible. Y mientras la noche cerraba su manto, una idea quedó en la cabeza de Sara con la claridad de una vela. La verdad, como el río, insistiría en su curso hasta encontrar salida, aunque en su cauce hubiera piedras que tendrían que ser movidas una a una.